Muy gozosos hoy, muy gozosos estamos, porque al oír los distintos testimonios, wow, me lleno de alegría, hermano, de regocijo. Gloria al Señor. Ver los valientes aquí testificando, adorando a Dios a través de los signos, de las alabanzas. Amados, los planes de Dios nos quedan grandes a nosotros. Nosotros somos limitados. Nosotros apenas podemos ver lo que nuestra vista alcanza. Pero Dios ve más allá. Aún Dios tiene la cualidad de la omnisciencia, el conocimiento anticipado del futuro. Ese es nuestro Dios. ¿Y por qué yo digo esto? Porque los planes de Dios son inescrutables. Si a Juan J. Disla no le pasa esa experiencia, quizás Juan no da el paso trascendental de venir al altar y dar testimonio de su Dios, de la grandeza de su Dios. Porque la Biblia dice que esto no es con espada ni con ejércitos, que esto es con su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios. O sea que esto no es con fuerza física, esto no es con ejércitos numéricos de hombres, esto es con Dios delante de nosotros como nuestro comandante en jefe, nuestro Señor. Y veo los planes de Dios, cómo Dios permite las cosas. Juan vino, sí, muy afectado y hizo lo que es correcto. El hermano pidió la oración, compartió conmigo. Yo no me atrevía a entrar en detalle ese domingo, porque prefería que hubiera sido él como lo hizo. Es más apropiado. Pero hicimos lo propio, hermanos. Oramos con él, le transmitimos el ánimo. Y ese tema que Zoraida trajo de la fe hoy, eso no es casualidad. Nada de lo que pasa en el servicio al Señor es casualidad. Mientras más entremos en esta palabra, la palabra casualidad o coincidencia se va a ir diluyendo en el aire hasta que no quede nada. Nuestro Dios siempre responde a un plan específico. Los seres humanos que vivimos haciendo tonterías, a veces sin razón, cosas ilógicas hacemos, pero nuestro Dios no, hermanos queridos. Y te felicito, Juan, porque ha sido un testimonio que a mí me ha edificado mucho. No todos tienen el valor de venir aquí al altar y dar gracias a Dios por la liberación. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, la paz os doy, dijo el Señor. No como el mundo la da, yo la doy. Hay una paz en el mundo, pero es muy limitada, es muy esporádica, no llena todos los espacios. La paz de Cristo sí, en cualquier circunstancia. Y si Él lo prometió, podemos creerlo, hermanos. Podemos creerlo a ciencia cierta. Alabamos al Señor. Tenemos una visita allá en el fondo. Te saludamos. Bienvenida. Quisiéramos oír tu nombre. Amén. Repíteme tu nombre. Oí el apellido. Iris. Iris Ruiz. Gloria a Dios. Iris, ¿y cómo supiste de la iglesia? Yo vivo ahí en Grace. Gloria al Señor. Yo siempre paso con el guiando y lo vi con la cara naciendo. Gloria al Desde Señor. el año pasado, yo creo. Amén. La tercera mi hija fue un tiempo, voy cuando la vi aquí, pues oye. Gloria a Dios. Te saludamos, Iris. Y esta es tu casa. Te haremos bien, no mal, como dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Qué bueno. Hermanos, qué tiempo ayer ahí en Country Club. Qué tiempo. Wow. Yo como ministro los felicito a todos, porque miren, nos hicieron pasar, todos pasamos un tiempo grandioso allá. Grandioso. Miren, los que tienen 80 años o más se sintieron de 60 ayer. Los que tienen 60 se sintieron de 40. Y nosotros, los que tenemos 30, miren, nos sentimos de 25, hermano. Gloria a Dios.
Hermano, un tiempo precioso. Mire, desde jugando ping-pong, montando bicicletas, comiendo lo que había. Allí sobró la comida, hermano. Qué tiempo de compañerismo. Qué tiempo maravilloso. Ojalá se repita antes de que se vaya el verano otra vez. Ojalá se repita. Gloria al Señor. Y los hermanos que no pudieron estar, ojalá la próxima vez estén con nosotros. Yo eché de menos a Aura. Juan, yo sé que fue que no pudo. Porque mire, cuando Juan quiere una cosa y Juan no está, es porque no puede. Pero mire, hermano, cuánto gozo sentimos. Y ver a mi esposa montando bicicleta. Mire, se necesita. Tenía unos añitos, como ella acaba de decir, que no montaba bicicleta. Pero, hermano, los detalles grandes, los detalles pequeños, son para gloria de Dios. Son para gloria del Señor. Decía yo en mi oración, Señor, yo no sé si toda la gente que estaba en el parque te dio gracias por el día. Cuando nosotros queremos resaltar tu luz, no tenemos necesidad de apagar a alguien. Simplemente nos concentramos en darte gracias a ti. Porque Dios contestó mis plegarias, que yo le dije al Señor, envía tu ángel allá. Envía tu ángel. Que tu ángel ponga un cerco por donde sus hijos se van a mover. Mira lo que cantaban las muchachas, que con los hijos de Dios nadie se mete. Amados, amados, en las manos de Dios, Satanás no es diablo, Satanás no es nada. Un perro muerto es Satanás. Ahora, fuera de las manos de Dios, nosotros, entonces es peligroso, es astuto. Procuremos estar siempre en las manos del Señor. No hay manos más seguras que las manos del Señor. Y yo tengo una esperanza, antes de entrar en materia, hermanos, que estos testimonios apenas sean un comienzo, estos testimonios de gratitud que acabo de escuchar, que sea solamente un comienzo en la iglesia bíblica Jesucristo el Redentor, que sea una continuidad, que Dios esté haciendo tantas cosas en medio nuestro, que nosotros tengamos el impulso indetenible de ir al altar y exaltar lo que el Señor ha hecho. Todavía hay milagros por ahí que Dios está haciendo, están en proceso, pero pronto los vamos a oír aquí. Amén. En este altar los vamos a oír, esos testimonios. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, amados, como dijera mi esposa, ya elaboramos una propaganda para la actividad del sábado. Invitamos a las personas, se nos quedó allá en la casa el producto, pero invitamos a las personas, decimos en el brochure que tenemos corte de pelo para niños y adultos, que vamos a tener comida, que vamos a tener Biblias, que vamos a tener manualidades, que vamos a tener sorpresas para ese día. Estamos haciendo una invitación al público para que venga, hermanos. Sí, Zoraida, sería bueno, se nos olvidó en casa, porque ojalá nos animemos esta tarde y hacer un pequeño recorrido, ir por las casas y dejar de estos avisos, para que la gente sepa que aquí hay una iglesia de habla hispana aquí, en la cual se adora y se glorifica el dulce nombre del Señor. Amén. Así es que, hermanos, créalo por fe, que va a ser un acto que va a traer vidas a la iglesia, vidas a la vida de la iglesia. Gloria al Señor. Les invito a que vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6. Y cuando yo estudiaba esta homilía, cuando yo me internaba para que el Señor me hablara, yo me preguntaba para mí mismo, wow, ¿y será este el capítulo más largo que tiene Juan? Porque, amado, en verdad que cuenta con más de 70, con 71 versículos cuenta. El capítulo 6 cuenta con 71 versículos. Y yo me preguntaba por qué una cosa lleva a la otra. ¡Wow! Y fíjense, el Evangelio de Juan es el capítulo más largo, pero no es el más largo de los evangelios. El capítulo más largo de los evangelios es Lucas 1. Ese es el más largo. Creo que cuenta con 81, si mi memoria no me falla. ¿Cuál es el más corto? Primera de Juan.
que cuenta con 10 versículos, un solo capítulo y 10 versos. Primera de Juan. Búscalo, Zoraida, para que confirme o desmienta, porque es que uno aprende de todos. Hay uno de los evangelios de Juan que cuenta con 10 versos nada más. Y ese es el más corto de toda la Biblia, o por lo menos del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. ¿Y Judas dónde se queda? No, Judas tiene más de 10. Judas es un solo capítulo, pero tiene más de 10 versículos. Sí, tiene 10. Gloria a Dios. Puestos de pie, mis hermanos, les voy a invitar a que abran sus Biblias precisamente en Juan capítulo 6. Y vamos a leer la Biblia. Vamos a leer los versículos del capítulo 6 de Juan, los versos del 60 al 71. Importantísimos estos versos. Confiando en que todos tienen la porción, vamos a leer del 60 al 71. Y estos versos dicen así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Hermana Yunori, presénteme al Padre en oración para que sea Dios que hable a través de mí en esta tarde. Padre celestial, le damos gracias por tu presencia, Señor, en tu santo templo. Oh Señor. No somos solo nosotros los que estamos aquí, Padre. Tú llegaste primero, Padre amado. Llegaste antes que el pastor, pero llegaste para dar. Oh Señor, así es. Gloria a Dios. Aleluya. Pedimos que utilices nuestro pastor, Señor Jesús, para darnos más conocimiento, para darnos tu palabra, Señor Jesús, y esa bendición que tú tienes para cada uno de los aquí presentes en esta tarde, Padre amado. Te pedimos de igual manera por aquellos hermanos que no están presentes, Señor Jesús, para que puedan recibir de tu bendición, Señor amado. Aquellos que no hayan podido estar por razones de salud, Señor Jesús, pasa tu mano sobre ellos, Padre Sí, amado. Padre. Alivia cualquier malestar. Sí, en su Señor. Jesús, y restáuralos. Sí, Padre. Aquellos que por cualquier otra razón, situación quizás de envergadura, Señor, no hayan podido estar, sé tú con ellos, Padre, guíales, Señor Jesús, no te apartes de ellos, pero siempre recuérdales, Padre, que tu casa es tu casa, y estamos aquí para ellos también, amado, Padre amado. Gracias por este día, Señor Jesús, que tú nos has regalado, gracias por tus bendiciones, por la salud, por nuestra familia, y por cada una de las maravillosas bendiciones que nos das. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos queridos. Tomen asiento. Ustedes tienen un programa, como es costumbre, y recuerden que todo tiene un propósito, todo tiene una razón, y el título no es la excepción. La dura verdad que necesita la iglesia de hoy. La dura verdad que necesita la iglesia de hoy.
A mí me gusta apropiarme. Yo no soy cerrado al saber. Para mí los proverbios y los refranes son una universidad. Claro, nunca al nivel del poder de la palabra de Dios, pero son una universidad. En el mundo dicen, como una forma de uno prepararse, espera lo peor por si viene lo mejor. Si no viene lo mejor, ya uno estaba preparado. Y si viene lo bueno o lo mejor, entonces uno se alegra y uno dice, wow, mira, vino algo bueno. Pero sea una o la otra la situación, no sorprende a uno, no agarra a uno fuera de base. Entonces, hermano, esa es la verdad bíblica. Esa es la verdad. Por muy dura que sea, que Dios nos la dé, yo sé que detrás de ella viene una bendición. Mire cómo estaban los hijos de Dios en Country Club, disfrutando. Dios da sus palabras duras, pero hay algo que la Biblia llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Claro, con límites claramente establecidos. Los hijos de Dios no pueden andar como anda el mundo, hablando en un sentido moral, en un sentido ético, en un sentido de conducta. Pero hermano, nosotros no envidiábamos a nadie ayer con ese gozo sano que teníamos. Salí yo a correr bicicleta con Ángelo y con Deronte. Y le digo, sí, vamos a montar, está bien, pero esperen al viejo. No se vayan muy rápido. Mire, no terminé de decirlo y me dejaron botado esos muchachos. Yo no tengo la energía de esos muchachos. Me dejaron. Y yo, hermanos, me divertía. Cada hermano con su gracia. Mire, yo lo disfrutaba. Yo lo disfruté plenamente. Los cristianos disfrutan. ¿Quién dijo que no? Pero más disfrutamos cuando estamos preparados para recibir la verdad de Dios, por muy dura que sea, recibirla. Que el Señor nos corrija, que el Señor quite lo deficiente de nosotros, y que cuando nos sentimos en una relación correcta y sana con Él, nosotros decimos, concho, qué bien nos sentimos. Ahora vamos a disfrutar los privilegios que Dios nos da de esta libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y voy a ir un poquito rápido, hermano, porque aquí hay 3 extractos de la vida judía aquí en estos grupos. Si usted ve el contexto del capítulo 6, es muy interesante, hermanos, el contexto del capítulo 6. Porque Jesús habla de que Él es el pan de vida. Y eso fue un escándalo para los judíos. Eso fue un escándalo. Y el contexto inmediato que yo quiero usar está en el verso 41 de Juan 6, donde dice, murmuraban de Él los judíos, porque habían dicho, etcétera, 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 que Jesús era el pan de vida, que esto lo... Ahí identifica el grupo. Pero hermanos, yo quiero que junto conmigo ustedes hagan lo que se podría llamar una depuración sociológica dentro de la sociedad judía, valga la redundancia. Una depuración sociológica dentro de la nación judía, dentro de la sociedad judía. Porque este grupo que antecede aquí en el verso 41 es un grupo de judíos determinados. Aquellos que quieren no seguir a Jesús son discípulos. Y más adelante en el capítulo 7, usted lo puede ver, que eran hermanos de Jesús. Son judíos todos, pero pertenecen a diferentes grupos y a diferentes extractos sociales. Son distintos. Hermano, la Biblia es rica. Ojalá la utilicemos en toda su dimensión, porque a mí me encantan estos aspectos sociológicos. Pero mire, usted examina el verso 41 del capítulo 6 y los identifica, dice que eran judíos, murmuraban de él los judíos. ¿Quiénes eran esta gente? Porque no eran de sus discípulos, tampoco eran los que identifica el capítulo 7, que eran hermanos sanguíneos de Jesús. Tampoco dice que eran de los que quisieron irse y no seguir a Jesús. ¿Quiénes eran esta gente? Lo que identifica Juan desde el verso 41 en adelante. Eran líderes también. Eran líderes religiosos.
pero líderes religiosos con una autoridad limitada. Ellos no pertenecían a la élite, ellos no pertenecían a la esfera de los escribas, de los fariseos, de los seduceos, de los intérpretes de la ley. Estos eran líderes regionales de Capernaum y de Galilea. Estos líderes eran judíos, lo dice ahí, y murmuraban de Jesús. No dice que eran líderes de ahí, pero usted examina la palabra y se va a dar cuenta. Eran líderes religiosos y espirituales, pero su influencia no llegaba al templo, que ahí estaba la cúpula de la autoridad judía. Ellos eran regionales, tenían límite, no tenían la prestancia de los que estaban en el templo. Esta gente atendía las sinagogas de Capernaum y de Galilea, pero eran líderes religiosos y murmuraban contra Jesús. El capítulo 7, vamos a brincar brevemente los aspectos que nos convienen aquí para caer en el tema, hermanos, para caer en el tema. Mire, el capítulo 7 habla de los hermanos de Jesús, porque la Biblia es clara. Después que María tuvo a su primogénito, María, madre de Jesús, María tuvo una vida normal, como cualquier madre judía. La Biblia testifica que María tenía hijos e hijas, por lo menos 6 menciona. Eso no denigra a María, al contrario, delante de mis ojos, yo veo conjugada en la persona de ella cualidades extraordinarias, cualidades espirituales, obediencia, humildad, y sobre todo esa normalidad de mujer judía promedio también, porque se sometió al Señor. Se sometió al Señor. Entonces, lo que abarca el capítulo 7 no son líderes religiosos de allá de Capernaum y Galilea, no son los discípulos que se fueron atrás, son hermanos de Jesús, son familia sanguínea de Jesús. En el capítulo 7. Y hay solamente 2 versos del capítulo 7 que yo quisiera que usted observara. El 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahí está metido Santiago, que después de la resurrección de Cristo fue un tremendo líder en Jerusalén, después de la resurrección del Señor. Según una tradición de mucho peso, algunos de sus hermanos de carácter sanguíneo creyeron en Jesús después de la resurrección de éste, pero hasta este punto no creían en él sus propios hermanos. Entonces es importante diferenciar, hacer una depuración de estos 3 grupos sociales diferentes, aunque eran judíos todos, aunque eran judíos. El verso 15 me interesa también, de ese capítulo 7 de Juan. El verso 15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Muchas iglesias le cierran las puertas a siervos y siervas porque no vienen de institutos prominentes. Jesús, hermano, cuando dice que no tenía letra, no se refiere a la educación básica que recibía un niño judío. El niño judío, no importaba el estrato económico, aprendían a leer y a escribir. Esa era una norma para todos. No se refiere a esto. Se refiere a la sabiduría sobrenatural que Jesús manifestaba. Es eso que se refiere. Y esto choca con la idea de que Jesús no estudió en las prestigiosas escuelas rabínicas de su tiempo. Ni en la de Hillel, ni en la de Shammai, ni en la de Gamaliel tampoco. Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Jesús no viene de ninguna de estas instituciones. La Biblia es que lo dice, que Jesús no estudió acá en la tierra, que lo que Jesús recibió fue del Padre, hermanos. Eso sí, Jesús comía palabra. El Señor comía palabra, o sea, lo que llamamos el Antiguo Testamento, la ley. Jesús no se regodeaba, bueno, yo soy el Mesías, yo no necesito leer, no. Jesús se alimentaba de la palabra de Dios. Por eso la citó muchas veces como forma de defensa y de ofensiva también hacia sus detractores. Pero hermanos, de ahí aprendemos una gran verdad. Sea que el hombre sea preparado en círculos intelectuales, no lo exaltemos más de la cuenta, no lo magnifiquemos, no lo endiosemos, pero tampoco menospreciemos el que no estudia, el que ha tenido que hacerse lo que llamamos
preparación autodidáctica que no viene de los círculos intelectuales conocidos. Alguien dijo en una ocasión: he visto genios sin estudio y he visto idiotas con un doctorado, dijo alguien. Hermano, entonces el punto de nosotros debe ser recibir a todo el mensajero del Señor, sea que haya estudiado o sea que se haya preparado en el temor de la palabra de Dios. Lo que debe ser determinante es que sea un hombre de Dios. Esto es lo que debe primar en nuestro juicio cuando entre por ahí un hombre o una mujer que se dicen ser creyentes. Pero hermano, que no sea suficiente. Bueno, estudió por allá, tiene muchos títulos, o este no sabe nada, como no tiene títulos no le vamos a dar oportunidad. Yo conozco creyentes, hermano, con una santidad impresionante, que las iglesias le han cerrado los círculos solamente porque no ostentan los famosos títulos de los seminarios que se conocen. Recibamos al mensajero del Señor, no importa de dónde venga, que venga con una preparación formal o que se haya preparado como autodidacta también. No menospreciemos, examinemos la persona en su sustancia y démosle cabida, porque podemos responder a Dios, hermano, si tenemos favoritismo con la gente grande, la gente ostentosa. Entonces, hermanitos que sí tienen algo que compartir, pero no tienen título porque le cerraron todas las puertas, entonces nosotros también cerrarle la nuestra. Eso es tremendo, hermanos. Entonces, Jesús no estudió en los famosos institutos teológicos y rabínicos de su tiempo. No lo hizo. Jesús sí era muy preocupado y tenía gran celo por la palabra del Señor. Entonces yo quiero, hermano, que usted en la depuración social que usted está haciendo, sepa esto, que los del capítulo 6:41 eran líderes, pero líderes regionales con una autoridad muy limitada. No tenían autoridad en el templo de Jerusalén, tenían autoridad en Capernaum y en Galilea, en las sinagogas de allí, y eran líderes de allí. Los que quisieron irse atrás y no seguir a Jesús, la Biblia los identifica también. Dice sus discípulos. Un discípulo es alguien que aprende de un maestro, es alguien que sigue a un maestro. Inclusive es tanta la influencia del maestro alumno que el alumno llega a parecerse a su maestro. Eso es un discípulo. Pero los de Juan capítulo 7 son hermanos de Jesús, son todos judíos, pero son diferentes. ¿Usted ve? Los extractos son diferentes, pertenecen a grupos diferentes. Y esa es la maravilla que ofrece la palabra. Hermano, la gente cree que la Biblia es un libro solamente teológico. Este libro es una joya, la palabra. Nos hace desarrollar capacidades que no soñábamos que teníamos jamás. Y es esta palabra que lo hace. Y los que se ponen en las manos del Señor. No quiero abordar todos los versículos, hermano, del 60 al 71, obviamente. Jesús se declaró el pan de vida. Hay un verso, hermano, que yo no quiero obviar, y está en el capítulo 6, 49, perdón, no quiero obviarlo. Juan 6, 49, Jesús da una gran verdad, que yo quiero decir algo antes de entrar en materia. Dice el verso 49 del capítulo 6, Jesús diciendo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Gente que le faltó la fe, gente que murmuraron, gente que chismearon, y eso tuvo sus consecuencias. Murieron 2 veces. Hoy en día a los líderes modernos como que nos molesta hablar de la pérdida de la salvación, y en verdad tal cosa no existe. La pérdida de la salvación no existe desde una perspectiva divino-humano. No se pierde. Si el Dios fiel de la Biblia lo prometió, ahí está la salvación. Somos nosotros que le damos la espalda a la salvación. La salvación no se mueve de ahí. Somos nosotros. No es la salvación que se aleja de nosotros. Somos nosotros que nos alejamos de la salvación de Dios. Y créame, desde esa perspectiva se puede perder la salvación. No debería perderse, pero se pierde. Yo le puse una referencia a ustedes, números ahí. Números capítulo 16.
Porque, hermano, sin teología, el sentido común nos dice. Un teólogo decía que si no existieran las Sagradas Escrituras, Dios nos hablara a través del sentido común. Dios, el Señor. Usted ve en Números 16, donde Coré, que era un líder en Israel, influenció, envenenó una gran parte del pueblo. ¿Qué hizo? Que la tierra se lo tragó. Después, los versos 32 dice que murieron 250. Luego menciona 17.400 que murieron allí. Usted dirá, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con la palabra de Jesús? Murieron 2 veces aquellas personas. Porque es absurdo pensar, bueno, ellos murieron físicamente, pero el Señor los va a perdonar. Es absurdo sostener teológicamente que hubieron personas que se los tragó la tierra y decir, no, mañana estarán con Dios en el paraíso. Eso no resiste, hermano, ni el análisis más sencillo. Murieron por su actitud. Renunciaron a entrar a la tierra prometida y a la vida eterna al lado del Creador. Todos tendremos vida eterna, déjeme decirle. Por eso la diferencia, junto a nuestro Creador, cuando Jesús diga, venid benditos de mi Padre, porque el hombre está diseñado para vivir, su espíritu, su conciencia, dentro de 1.000.000 de años estará en algún lugar. De nosotros depende que estemos a la derecha de Dios. La decisión es nuestra, estar a la derecha de Dios. Vengan benditos de mi Padre, para el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero, hermano, hay líderes que les molesta, les mortifica. No, yo no quiero, a mí no me molesta hablar de que nuestro descuido y nuestra falta de fe, la salvación que Dios puso en nosotros, se puede perder. Alimentamos tanto la mundanalidad que nos podemos volver, ¿cómo que se llama aquella gente que niega la fe? Apóstatas. Un apóstata es aquel que aquella fe que él defendía a capa y espada se vuelve contra ella, se vuelve un enemigo de la fe que una vez defendió y de los principios fundamentales que una vez esgrimió y defendió, valga la redundancia. Eso es un apóstata, se vuelve en contra de la palabra del Señor. Entonces vea eso en Números para que usted vea. Soy claro en esto, hermano, Dios es fiel y lo que Dios promete se cumple. Pero recuerden que el asunto de nuestra relación es contractual y es recíproco. Dios no puede estar esperando nuestra santidad, nuestra consagración con brazos cruzados, y nosotros teniendo una vida fluctuante entre lo cristiano y lo carnal, entre lo santo y lo profano. Dios no va a estar de brazos cruzados. Y eso ocurre aún en la vida social. Ninguna esposa va a durar con un hombre aguantando maltrato 25 años de brazos cruzados. Un día la mujer reacciona o tiene una violencia contra él, o viceversa, él hacia ella. Ningún ser humano dura una vida entera aguantando y aguantando. ¿Usted ve? Dios no es la excepción. Entonces, amados, en eso yo soy claro. La salvación de allá para acá, eso no le ponga duda. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Somos nosotros que podemos darle la espalda a la salvación que Dios puso en nosotros a través de Jesucristo. Somos nosotros, la salvación no se pierde. Somos nosotros que la ignoramos y le damos la espalda. Al menos que nos reconciliemos con Dios, como hizo el hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Y lo que yo les digo, hermano, tiene asidero bíblico. A mí no me gusta hablar por mi cuenta. Entonces vemos estos versos del 60 en adelante, para ir rápido. Los discípulos, ya se está refiriendo a ese grupo social de los discípulos de Jesús aquí. Dice que cuando oyeron esto, dijeron, es muy difícil de aceptar. Es muy dura esta palabra. Dijeron los discípulos. ¡Wow! Ver esto nos sorprende a nosotros. Oírlo de sus propios discípulos. Esta es una palabra muy dura. Como dijo Charles Spurgeon, es mejor una verdad incómoda que una mentira popular que nos va a llevar a la perdición, hermanos. La verdad, por muy dura que sea, es terapéutica para nuestras vidas, nos cura a nosotros, mayormente la palabra de Dios. Y nos es difícil conciliar esta expresión de que esta palabra es muy dura, conciliarla con los discípulos.
no la podían recibir la palabra. El problema de ellos no era aquí, no era auditivo el problema de ellos. El problema de ellos estaba aquí, en el corazón. Desobediencia. Desobediencia. Obviamente que lo que Jesús ofrecía no era lo que ellos esperaban. No era lo que ellos esperaban. A lo mejor esperaban, bueno, este hombre ya hizo un milagro con 5,000 personas, este hombre lo vamos a coronar rey y todo el mundo va a tener puestos políticos aquí. Este hombre va a sacar a los romanos de aquí. Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí, dijo el Señor. Pero hay que entender el propósito de Cristo en un sentido espiritual. Esta gente estaban perdidos. Vieron en Jesús un líder político. Lo que Jesús le ofrecía no era suficiente para ellos, lamentablemente. Y hoy en día hay muchas iglesias así, que parece que lo que Jesús ofrece no es suficiente. En la mayoría, en muchas iglesias, se vive un evangelio sensorial nada más. Una relación basada en el estridente sonido de una batería. En coros que se repiten y que se repiten y que se repiten hasta el cansancio, pero sin una relación, sin un mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuántas iglesias no dicen: ayer se derramó el Espíritu Santo acá? Y no son capaces de compartir una exégesis bíblica de lo que oyeron por 5 minutos. Esperan otra cosa de Jesús. Esperan otra cosa. Las cosas no han cambiado al tiempo de lo que querían los discípulos. Querían como que Jesús los entretuviera. Ya tenían todo su plan hecho. Bueno, si Jesús fue capaz de alimentar 5,000 personas, la Biblia dice que la multitud quiso forzarlo y coronarlo rey. Y Jesús se escondió de ellos. Y van a llevarlo a la fuerza ya. Coronarlo su rey de panes y peces. Jesús es el rey del universo. Jesús no vino a reinar sobre una nación. Jesús no vino a reinar sobre un grupito. El reinado que Dios ha designado en Cristo Jesús es un reinado universal. Es un reinado universal. Cristo no es rey de panes y peces. Cristo es rey de reyes de todas las vidas. Cristo es nuestro redimido. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, Jesús les dijo: oh, y esto os ofende a ustedes, le dice el Señor. La primera de 3 preguntas que hace el Señor en esta serie, y hasta una cuarta hace el Señor. Oh, y esto les ofende a ustedes. ¿Y qué dirían ustedes si vieran al Hijo del Hombre volver donde estaba primero? Esto les ofende. Les estoy diciendo la verdad y se ofenden. Yo voy a ser humillado. Yo voy a ser herido. Yo voy a ser muerto en una cruz. Yo voy a morir, a dar la vida de una manera profundamente denigrante por ustedes. Y yo no me he quejado ni me parece ofensivo. Eso es lo que el Señor quiere decir con la pregunta que le hace a ellos. Y esto les ofende a ustedes. Eso están viviendo las iglesias. Un evangelio de pásame la plumita. No me diga la verdad, mira, dime lo que yo quiero oír, que yo sí estoy bien y que yo sigo adelante. Es tiempo, amados, es tiempo de recibir la dura verdad que la iglesia necesita. Es tiempo de eso. Y yo les digo, yo los amo a ustedes vieron cómo compartimos ayer, pero yo tengo un compromiso con el Señor, yo tengo un compromiso con la verdad. Aunque mis simpatías caigan, como ha caído el presidente, aunque mis simpatías caigan al piso, es un riesgo que yo tengo que correr por honrar el llamado que Dios me hizo a mí. Yo no estoy aquí para ganar un puesto de popularidad. Tengo que decir la verdad de Dios por muy dura que ésta sea. Y siempre tomen en cuenta que al primero que Dios le da su dura verdad es a mí. Yo no soy la excepción de ustedes, ni me puedo ubicar por encima. Soy un discípulo como ustedes. Soy un servidor del Señor como ustedes. Pero hermano, se está viviendo un evangelio demasiado delicado. Sumamente delicado. Donde queremos recibir solamente lo que queremos. Jesús tiene que hacer lo que nosotros queremos.
no recibir las verdades que nos van a llevar a la vida eterna. Y no siempre va a ser dureza, porque Dios tiene cosas buenas, hermanos, acá para nosotros. Un teólogo decía, no, yo sé que Dios tiene vida eterna, que ya vamos a gozar, pero ¿y aquí qué es lo que hay? Decía él. Porque, hermano, no, todo no es prueba aquí en el mundo. Seámosle fieles a Dios para que usted vea los cielos abiertos y los ángeles de Dios sirviéndonos a nosotros. Seámosle fieles a Dios. No, el disfrute de lo que tiene Dios comienza aquí. Luego allá la perfección de la vida eterna. Pero, hermano, aceptemos la dura verdad de Dios. ¿Qué os parece? La ofensa suprema fue lo que Cristo sufrió. Y Cristo no se sintió ofendido. Al contrario, Él quiso morir por nosotros, como dice el himno, en Jesucristo fuente de paz. Que por nosotros quiso morir. ¿Y qué muerte tuvo el Señor? Como un delincuente murió, fuera del campamento de Israel, el perfecto, inocente Hijo de Dios. Y usted no va a ver una queja en las Escrituras de parte de Jesús. Usted no va a ver una ofensa. Ahora Él le pregunta, ¿esto le ofende a ustedes? Le está diciendo, wow, qué delicados son ustedes. Y lo que a mí me espera. Y yo de buena gana, de buen corazón lo voy a hacer. Eso es lo que el Señor está diciendo. Perdamos tanta delicadeza, hermano, y estemos preparados para lo que Dios tiene. Echemos fuera, hermano, las quejas y las querellas. No nos victimicemos. Echemos mano de los recursos que Dios tiene para nosotros. Porque ya la ofensa extrema Jesús la sufrió. Nadie puede decirle al Señor, ay, yo sí he sufrido, Señor. Tú no has sufrido más que yo, va a decir el Señor. Tú no has sufrido más que yo. Entonces, hermano, como dice el verso 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Con cuánta frecuencia el ministerio cristiano es un ministerio solitario? ¿Con cuánta frecuencia? Ni el Señor se salva de esto. Ni el Señor. Volvieron atrás los discípulos. La segunda pregunta que hace el Señor: ¿quieren acaso iros vosotros también? El Señor le dio una lección de humildad allí para que pisen en la tierra. Los propósitos de Dios no dependen de ustedes. Los propósitos de Dios no dependen de 12 hombres. Los propósitos de Dios no dependen de un pastor, ni del intelecto humano. Los propósitos de Dios son los propósitos de Dios. Esa es la segunda pregunta que Jesús hace acá. ¿Queréis vosotros iros también? Usted sabe que cuando yo les dije las duras palabras del domingo pasado, fueron palabras que Dios me dio. Aquello de que es mejor renunciar. Para yo estar, mire hermano, si yo como pastor estuviera dándole a Dios algo mediocre, y no me estoy jactando con esto, no me estoy jactando, pero si yo le estuviera dando a Dios un servicio mediocre, yo mejor renuncio. Renuncio al ministerio. Como yo soy el pastor, pues voy donde Dore, que es uno de los ancianos, donde mi primera Soraya, yo voy a renunciar a esto. Lo que le estoy dando a Dios no está a la altura de su dignidad. Entonces Jesús, cuando hace esta pregunta, algunos teólogos sustentan que Jesús estaba esperando una respuesta negativa. Jesús estaba esperando que ellos dijeran, no nos iremos, Señor. Usted ve, cuando yo dije aquellas palabras el domingo, la hermana Ramona, ella no lo sabe, pero el Espíritu lo usó. La hermana se paró y dijo, no, pastor, no, yo no renuncio. Eso era lo que Jesús esperaba de los discípulos. Eso está sostenido por una serie de teólogos. Jesús esperaba que ellos dijeran, no, Señor, te vamos a seguir donde quiera que tú vayas. No importa la adversidad, no importa las pruebas, tú has sido fiel con nosotros. Dios usó a la hermana. Claro, yo no me pongo en el lugar de Jesús, pero lo que Ramona hizo era lo que Jesús esperaba cuando Él le hizo esa segunda pregunta. ¿Quieres iros vosotros también? Les dijo el Señor. El Señor no los estaba echando, hermanos. Y yo como ministro, que los amo entrañablemente, yo no quiero que ustedes renuncien a la iglesia. Yo lo que quiero es que cada uno de nosotros digamos, bajo una revisión seria de lo que le estamos dando a Dios, que digamos, pastor, entendimos el mensaje, entendemos que ha venido de Dios, vamos a cambiar ya esta mediocridad y vamos a darle a la augusta presencia de Dios lo que el Señor se merece.
pero yo no quiero que nadie renuncie, hermano. Pero cuando Dios baja línea, yo tengo que bajar línea obligado. Ustedes me están siguiendo, ¿verdad que sí? Jesús esperaba que esos discípulos dijeran, no, Señor, te vamos a seguir. Claramente, estos discípulos esperaban, gloria al Señor, tenían sus ojos puestos en otra cosa. Lamentablemente. Amado, hay 3 preguntas que hace Jesús y al final una cuarta en esta sección que acabamos de leer. Las preguntas que Dios hace no es para Dios saber. Es que Dios quiere que nosotros sepamos algo. Póngase eso en su mente. No es para Dios saber. Dios quiere que nosotros sepamos algo. Y que cuando sepamos eso, lo pongamos en efecto. ¿Usted ve? Pongamos en efecto lo que hemos aprendido. Pongamos en efecto ese conocimiento. Al conocimiento, ponerle audición reflexiva, como dicen algunos. Yo oigo y yo reflexiono. Yo oigo y yo reflexiono. Examinar lo que se oye. Así que se aprende en la vida cristiana, hermanos queridos. Y todos estamos para aprender. Oímos y pensamos. Pensamos y examinamos. Las preguntas de Dios es para eso. En una de sus ramificaciones. Porque tiene varias acepciones las preguntas que hace Dios. El resultado, hermano, cuando apliquemos. Alguien dijo, hermano, que si no aprendemos, si no somos personas que pensamos, vamos a estar aceptando todo lo que el otro diga. Entonces, si el otro usó mal la palabra y la torció, vamos a recibir cosas malas. Si por gloria de Dios él utiliza bien la Biblia, pues vamos a recibir cosas buenas. Pero Dios no nos manda estar a merced de lo que otros nos dicen, ni siquiera de mí, hermanos. Por eso yo les digo a ustedes, examinen cada palabra que yo les he dado, a ver si son de la Biblia o no lo son. Pero el que no aprende está a merced de creer todo lo que el otro dice. Y hay muchas teorías en el mundo. Entonces, hermano, audición reflexiva, pensar. Esas palabras de Pedro a mí todavía me estremecen. Pedro le hace una pregunta también a Jesús. Pero la pregunta de Pedro no es tampoco para saber. La pregunta de Pedro no está movida por la curiosidad. Señor, ¿a quién iremos? Dice Pedro. Importante, yo me quedé ahí, le puse un puntito ahí. Un punto y corrido, porque vamos a seguir más adelante. Señor, ¿a quién iremos? Dice Pedro. Recuérdense que el término Señor en los tiempos bíblicos era más que un término de cortesía o de educación. Viene del griego kurios, el término Señor. Y originalmente era un adjetivo que significaba tener poder, tener autoridad. Cuando Pedro se dirige a Jesús como Señor, le está diciendo, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad. Ya como sustantivo, la palabra designa al dueño, al amo, al que está a cargo. Kurios con K. Entonces, en un lenguaje coloquial, en un lenguaje familiar o común, el término kurios se refiere a los amos, aquellos varones feudales de los siglos XV y XVIII, le decían señor a esa gente. Aunque no estaban en el palacio del rey, tenían una influencia poderosa en los reinos. Inclusive tenían leyes locales dentro de su propiedad. Los señores feudales de la Edad Media. Es ahí que yo quiero que usted agarre el término cuando Pedro le dice a Jesús, Señor. No es un término nada más de cortesía. Entonces, hermano, el título significa los amos, maestros, y así sucesivamente. Kurios en el Antiguo Testamento era dirigido a Jehová. El término kurios, alguien que está a cargo, alguien que dirige, y ese era el Todopoderoso. Y en el Nuevo Testamento ese título se transfiere a Jesús. Se transfiere al Señor Jesús. Kurios, humilde, pero siempre tuvo el control de las cosas. ¿Cómo sigue hablando Pedro?
Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, el alcance de esa declaración de Pedro a mí me queda pasmado. O sea que la pregunta que hizo Pedro al principio, que a quién iremos, era para abrir paso. La pregunta de Pedro era para quitar los obstáculos, porque venía una gran declaración. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro al Señor. Le dijo Pedro al Señor. Los líderes judíos tenían palabras, hermanos, tenían palabras esa gente. Los libros que leemos continuamente tienen palabras escritas. Los griegos, que se constituyeron a través de la historia como la cuna del conocimiento humano, tenían palabras, pero Jesús tiene palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Yo no puedo poner nada a la par de las palabras de Jesús. Jesús tiene palabras de vida eterna para nosotros. Gloria al Señor. El verso 69 dice, Pedro sigue hablando, declarando verdades. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos. Usted ve lo que yo le decía de la audición reflexiva. No acepte lo primero que le digan. No ponga su confianza, hermano, en lo sensorial, en altos sonidos, en música que no tienen sentido, que solamente son una repetición vacía. Pero que usted no puede decir qué bellas letras la de ese himno. ¿Cuánto han hablado a mi vida? Címbalos que retiñen, dice la palabra de Dios. Pero cuando hay una reflexión, audición reflexiva, hermano, la cosa es diferente. Mientras usted oye, usted analiza lo que está oyendo. Gloria al Señor. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios espera. Entonces Pedro dice, hemos creído y conocemos. Como vimos ahorita, el término creer proviene de la fe. Zoraida escogió el tema y ella cree que fue ella que lo eligió para darnos versículos bíblicos a cada uno. Nosotros no somos dueños de nada. Sin darnos cuenta es el Señor que determina las cosas. Bendito sea el Señor. Hemos creído y conocemos. El término conocer en este contexto es tener conocimiento. Conocimiento de lo que se está tratando. ¿Usted ve? Entonces, en griego, el nosotros es enfático. Pedro no dice yo. Nosotros hemos creído y conocemos. Revisa el verso 69 para que usted vea. Pedro no habla en singular. Pedro habla en plural. Entonces, ese nosotros que Pedro dice aquí es enfático, es definitivo. Pedro no habla solamente de sí mismo. Pedro habla por los demás. Por los demás discípulos. Amados, y es difícil medir el significado de las palabras de Pedro. Es difícil, porque los 11 estaban a punto de echarse para atrás. Estaban a punto de irse. Por eso Jesús le hizo la pregunta. Al Pedro tomar la iniciativa, Pedro unió a los discípulos, que estaban dudosos, que estaban confundidos, que su fe estaba siendo sacudida ahí. Con esa declaración de que nosotros hemos creído y conocemos, Pedro unió a los 12 hermanos queridos, los unió. Si Pedro no hubiera tenido la iniciativa, otra cosa hubiera sido. A lo mejor los discípulos se hubieran ido. Miren hasta dónde el Espíritu de Dios utiliza a Pedro. A menudo, hermano, la influencia de una persona es importantísima. Por eso yo admiro esta iglesia. Porque esta iglesia siempre está moviendo a los hermanos. Testifiquen, testifiquen. Hablen de lo que Dios ha hecho. Aún parezca insignificante. Hablen de lo que Dios ha hecho en su vida. Testifiquemos del Señor. Sea que el bien haya sido hecho a nosotros o a otra persona relacionada a nosotros, a nuestras vidas. Sean familiares, sean amistades. Usted ve, a menudo la influencia de una persona es importantísima. Aquí la influencia de Pedro, la iniciativa de Pedro, unió a unos discípulos que estaban más del otro lado que del lado del Señor. De esta forma, el Señor utilizó a Pedro de una manera extraordinaria. Amén. Y
Debemos ser como Pedro, hermanos. Influenciemos a los que están confundidos. Esa es la verdad que yo quiero dejar hoy en tu mente y en tu corazón. Influenciemos a los que no están, a los que están débiles por ahí, buscando lo que no se le ha perdido, que hace tiempo que no vienen a la iglesia. Motívelos, díganle algo. Es más, si usted tiene que decir una palabra dura, pero convénzase a usted que es palabra de Dios. Porque en la iglesia generalmente es el pastor que debe disciplinar. Eso es bien delicado. Es el pastor. Pero hermano, por amor al hermano que usted no ve, llámelo y dígale: chico, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? Dime, ¿cómo te podemos ayudar? Sea él o sea ella. Porque tus palabras pueden sacar a la persona de la oscuridad en la que está. Pedro trajo definición, Pedro trajo certidumbre en esos 11 discípulos que estaban, miren, ambivalentes. Estaban ambivalentes. Este grupo que está aquí no es el grupo de la iglesia. Miren, nosotros somos pocos, pero este grupo que está aquí es apenas la mitad de lo que somos. ¿Dónde están los demás? Permitamos que nuestra influencia atraiga a los demás que vuelvan al seno de la iglesia, que vuelvan al seno del Señor. Esa propaganda que tiene Zoraida aquí para la actividad del sábado, al final del servicio, de manera simbólica, los ancianos de la iglesia, los oficiales, vamos a poner la mano en esa actividad. Y cada uno de los hermanos de la iglesia se va a poner de pie y va a hacer un ron alrededor de nosotros y van a levantar la mano simbólicamente por esa actividad. Dios va a traer sus hijos del norte, del sur, del este y del oeste. Bendito sea Dios. Pero así como Pedro se preocupó por la ambivalencia de esos 11, preocupémonos nosotros por el que no vemos en la iglesia. Preocupémonos de verdad. Porque hay vidas preciosas que están por irse de Jesús. Y a mí que nadie me diga que eso es terapéutico, que eso es aquí, que el Señor lo permitió para salvar su alma. No. Mientras más te alejas de Dios, más estás llegando al precipicio de la perdición. Mientras más te alejas del Señor, es al infierno que tú vas. No me le pongo otra cosa, porque no existe. Tenemos miedo de hablar de los peligros, hermanos, eternos que significan alejarse del Señor. Cuando Jesús dijo: nuestros padres comieron el maná y murieron, ponga a trabajar su sentido común para que usted vea. Dios va a permitir que la tierra se abra y se trague un montón de gente malísima que lo que hacían era murmurar y querellar, y después en la vida eterna van a estar con el Señor. Y traiga ese episodio de número 16 a la vida actual. A ver si usted ve, si aquellos se perdieron de dos maneras, física y espiritualmente, el que se aleja del Señor es al infierno que va. Yo no voy a disfrazar las palabras que Dios da. No. Una cosa son las pruebas, hermano, que caemos y nos levantamos. Y hermano, ore por mí, estamos aquí, me ausenté de la iglesia por un tiempo, pero aquí estamos. Esto es una cosa. Pero alejarse de la vida de la iglesia. Yo siempre lo he dicho desde este púlpito, hermano. Hay dos fuerzas determinantes en la vida. Y es el mundo trascendente, eso no lo vemos. Y es el poder de Dios y el poder de las tinieblas. Pero todavía hay un tercero: la individualidad de nosotros. Lo que la Biblia llama libre albedrío. Donde independientemente de las tentaciones de Satanás e independientemente de las bendiciones de Dios, podemos nosotros elegir alejarnos del Señor. Satanás no nos obliga, no tiene la fuerza. Nosotros, nuestra salvación, se la entregamos en bandeja de plata a Él. Él no tiene el poder de obligarnos. Usted no ve dentro de las tentaciones que Satanás le hizo a Jesús, cómo dice que lo subió al pináculo del templo. ¿Y qué le dijo Satanás a Jesús? Salta, porque escrito está: a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Por qué Satanás manda a Jesús a saltar? ¿Por qué él no lo empuja? ¿Porque no puede? No tiene el poder. Estaba tratando de meterse en la mente del Señor. Y en la mente del Señor no se mete nadie. Y con los hijos de Dios no se mete nadie tampoco.
salta. ¿Usted cree que si él hubiera tenido la prioridad no lo empuja? Claro que sí, claro que lo hubiera hecho. Amados, que nuestra influencia, primero aceptemos la verdad que la iglesia necesita hoy. No seamos delicados, no nos sintamos ofendidos. Al contrario, recibámosla de buena voluntad, porque es terapéutica para nosotros. O sea, nos están curando en salud. Recibámosla, hermano, pero que también la influencia nuestra nos haga recordar a los hermanos que no están aquí y déjese usar por el Espíritu de Dios. Esa palabra que Pedro le dijo a Jesús, eso no fueron palabras de Pedro. Si Jesús no fue a un instituto prestigioso, mucho menos Pedro. Pedro vivía de la pesca. Era un rústico y áspero pescador del mar. ¿No tenía educación Pedro? Esa palabra fue el Espíritu de Dios que se la puso a él. Y nos quiere preparar a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Vamos terminando, hermanos. Los últimos versos ofrecen información importante y se las voy a dar pronto. La cuarta pregunta, en el 70, Jesús les respondió. Y es una pregunta. Para que la gramática de la Biblia es una gramática diferente. Jesús responde y Jesús pregunta. Esa es la gramática del cielo. Entonces dice el verso 70, Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Ahí está la omnisciencia de Dios. La omnisciencia. Jesús sabía, hermano, lo que iba a acontecer. Aunque uno de sus seguidores era diablo, lo dice el Señor. Y dice el último versículo, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Usted cree que Jesús se iba a sonrojar cuando se diera cuenta que Judas lo iba a entregar? ¡Ay, Dios mío, pero si era Judas! Jamás, jamás. El Señor lo sabe todo y tiene dominio. Dice Judas Iscariote, de la región de Queriot. Como en esa época no existían los apellidos y los nombres eran muy comunes, tenían que diferenciar las personas de otras personas a través del nombre del padre, muchas veces por la madre, otras veces por el oficio al que se dedicaba, como es Juan el Bautista. Como Juan bautizaba, le pusieron el mote del Bautista. Aquí dice Judas Iscariote, de la región de Queriot, que no estaba muy lejos de ahí, de Judea y de Jerusalén. Jesús lo sabía todo, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta tarde y que nuestra influencia y nuestro testimonio anime a los demás. Amén. Dejemos el confort y digamos, me voy a proponer a llamar a nuestros hermanos para que vengan a la iglesia, para que vengan a esa actividad de evangelismo a la comunidad que vamos a tener. Y anticipadamente, hermanos, yo cuento con cada uno de ustedes. Como ministro, yo no me ando con rodeos. Yo quisiera ver los hijos de la iglesia involucrados en esa actividad, porque a cada uno de ustedes los vamos a necesitar. Mire cómo Dios va abriendo las puertas. Ya Zoraida hecho contacto con Maxwell, el hermano maravilloso, Maxwell, y nos dijo que aquí están las casetas, aquí en la iglesia. Ya nos evitamos el estar alquilando y estar comprando, y eso es un ahorro. Y no solamente eso, está dispuesto a venir al Marla también. Dígame usted si debemos testificar de la gloria de Dios o no debemos testificar de la gloria de Dios. Por eso dice el coro, yo soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. Yo muerto era, mas ahora vivo, dice el Señor. Somos testigos del poder del Señor. Hoy, si hubiera sido otro, dice, miren, ahí están las tiendas, para que ustedes las armen. Ya se las proveyé, ya están ahí. Se ofreció. Entonces, hermano, debemos estar aquí un poquito más temprano de lo habitual, porque cada mano laboriosa la vamos a necesitar para armar esas casetas aquí afuera y armar nuestras mesas. Y venga con esa disposición, hermano. La vocación que Dios puso en usted, haga eso. Vaya por ahí, por las calles, esta es nuestra Jerusalén. Vaya y háblele a la gente y Dios va a poner un don que ya lo puso, una dulzura en su ser, que la gente va a querer saber dónde esa persona tan dulce se congrega y van a querer venir a la casa del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos.
que cuando el Señor no se encuentre fiel, el Señor pueda decir: qué bueno que tú aceptaste la dura verdad que la iglesia necesita. Puestos de pie, mis hermanos. Este papel, al que no se lo he dado, nos lo piden, hermano, nos lo piden. Ese yo soy de Jesús acá en Juan, solamente se encuentra en Juan y establece la divinidad de Cristo. Esta es la primera de una serie de declaraciones de yo soy, griego, ego eimi, en este evangelio que nos recuerda la historia del arbusto en llamas. Cuando Cristo dice yo soy en el Nuevo Testamento, Jesucristo está reclamando la parte divina que a Él le pertenece. Amén. A oídos judíos, los pensamientos judíos se remontaban al Génesis allá, cuando Dios le habló a Moisés y aún al principio. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre Santo, Padre bendito, una vez más te damos gracias por tu palabra, porque ellas son vidas, Señor, para nuestras vidas. Padre, estamos dispuestos a aceptar la verdad, por muy dura que sea, para la iglesia. Porque sabemos que con la dura verdad está asegurada nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Siguiendo sus mandamientos y viviendo en Él, conectados a Él, Señor. Padre, ilumínanos como lo has hecho hasta ahora. Mira a los hermanos que quizás quieran en este momento salir por aquí, por los alrededores, y llevar el anuncio de nuestra actividad. Padre, ya eso está ungido por ti, pero nuestras manos simbólicas van a ser puestas en ese anuncio, Padre. Solamente somos símbolos, solamente somos vehículos del poder de Dios. Gracias, Padre. Pero creemos en el Dios verdadero, un Dios real. Padre, los que nos han visto a través de estos medios, que se conviertan a Jesucristo. Amén, aleluya. No es tiempo, Señor, de jugar con la vida eterna. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hay que llamarle en tanto que está cercano. A estas personas que han oído este mensaje de hoy, que no encuentren la palabra de Dios dura, que vean detrás de la dureza el amor y la preocupación del Redentor. Gloria a Dios. Y que decidan desde sus hogares o desde el punto donde se encuentran, decir: yo voy a hacer mi decisión por Jesucristo. Ya yo no voy a pasar, ya yo no voy a esperar. Gracias. Yo voy a dar mi vida a Jesucristo y me voy a dedicar a Él. Él va a ser mi Rey, mi Salvador, y de aquí en adelante haré solamente lo que el Señor me pida a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra tiene un alcance ilimitado. Gracias, Señor, y gracias por los presentes, Padre, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Salmo 19:14, hermanos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: amén. Y amén. Que el